podríamos decir, que decía, si yo fuera el pastor, el culto sería más encendido. Y abajo decía, Soberbio 3:5. Así que vamos a hablar sobre eso. Gracias, mi hermano José. Proverbios capítulo 6, y nos ubicamos ahí por el verso 16 hasta el 19. Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19. Si lo ha encontrado, me confirma con un fuerte amén. Y puesto en pie, lo leeremos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia que está viva dice, amén. Dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Primero, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Tú has sido bueno, bondadoso, generoso. Tu misericordia siempre es con nuestra vida, Dios mío. Queremos predicar tu palabra, Dios mío, pero en mi vida no hay sabiduría, entendimiento, o lo humano no sirve para nada, Dios mío. Dependo totalmente de ti, de tu presencia, de lo que tú puedas hablar. Ordena los pensamientos, Dios mío, que tu presencia fluya en medio del mensaje. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y la iglesia le da glorias al Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aquí podemos ver un listado de 7 cosas que Dios no solamente aborrece, sino que Él abomina. Si nosotros colocáramos hoy día mismo a poder estudiar o hablar de estas 7 cosas, o de estas 7, claro, pecados que aborrece Dios, no terminaríamos hoy día. Entonces quiero enfocarme solamente en el primero, en el 1, que dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y solamente quiero enfocarme en este: los ojos altivos. ¿Quién vive? ¿Cuántos saben que las miradas hablan? ¿Cierto? Como dijo alguien por ahí, hay miradas que matan. ¿Cierto? Cuando conocimos ahí a nuestra esposa, la mirábamos ahí atentamente. Entonces, muchas veces las miradas hablan. Y aquí la Biblia dice, y me gustaría primero enfocar este pensamiento, esta idea, que nosotros habitualmente nos enfocamos en pecados muchas veces visibles. O en los de siempre que la gente habla, que adulterio, fornicación, que sí, esos son pecados y que también el Señor los castiga. Pero muchas veces tomamos en menos otros pecados que el Señor no solamente abomina, sino que el Señor, o sea, que no solamente el Señor aborrece, sino también abomina. Pecados que muchas veces nosotros mismos no los tomamos muy en cuenta, pero que el Señor los toma demasiado en cuenta. Y si la Biblia lo dice es por algo, ¿cierto? Es porque Él lo aborrece y Él lo abomina. Ahora, como mencionábamos, las miradas hablan por cada uno de nosotros. Vale la pena decir, y es necesario hablar, que San Mateo capítulo 6, verso 22 dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. O sea, lo que nosotros expresamos a través de una mirada es lo que hay en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Por eso no solamente es un dicho popular que habla la gente, que la ventana del alma son los ojos, sino que la Biblia lo menciona, que lo que nuestros ojos expresan es muchas veces lo que hay en nuestra alma. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno y estará lleno de luz. Eso dice San Mateo capítulo 6, verso 22. Ahora,
primero estaba buscando los sinónimos que significa aborrecer. Y aborrecer, mire lo que significa. Significa cansarse, hartarse, sentir rechazo, detestar. Mire lo que dice, odiar, abominar, aburrir o fastidiar. Dios, nosotros muchas veces, y estamos claros que Dios es amor. Sí, Dios es amor, ¿cierto? Si no, nosotros no estaríamos acá. Pero hay cosas que Dios odia y que Dios aborrece. Y aquí hay un listado de 7 cosas que Dios aborrece. Y yo conversaba esto con mi esposa porque le decía, el Señor odia algunas cosas. Y mi esposa me decía, no, el Señor odia el pecado. ¿Pero quién comete el pecado? Nosotros. Entonces, Dios está muy atento a las actitudes que nosotros podamos tener en el día a día y en nuestra vida. Entonces, como mencionábamos, aborrecer es cansarse, hartarse, sentir rechazo, detestar, odiar, abominar, aburrir, fastidiar. Pero cuando hablamos de abominar, dice que Él aborrece y condena las actitudes que nosotros o que Él nos mencionaba en esto. Ahora, cuando nosotros buscamos los sinónimos de altivo, habla de soberbia, engreimiento, orgullo, no estoy pasando lista por si acaso, arrogancia, desprecio, desdén. Cuando nosotros habla de ojos altivos, no está hablando de ojos soberbios, de ojos arrogantes, de ojos altivos, de ojos orgullosos. Y ahora, para que nosotros podamos tener una buena comprensión de lo que quiero hablar, me gustaría hablar de 3 personajes bíblicos. Hay un montón, hay un sinnúmero de personajes bíblicos que se enaltecieron, que se enorgullecieron, pero me gustaría en esta tarde mencionar solamente 3. Y el primero está en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Si quiere, toma su Biblia y lo buscamos todos juntos. Hoy día no cierre su Biblia, vamos a ocupar Biblia hoy día. Quiero hablar acerca un poco, y no vamos a ser tan extenso como siempre lo digo. Vamos a hablar de Eliseo y Naamán. Miren lo que dice la historia, y me gusta esta historia, y es bastante fascinante lo que pasa en este relato bíblico. Dice Naamán, Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos a comenzar del 1. Naamán, general, ¿lo encontró? Segunda de Reyes está después de Primera, cerca de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, en Josué, Samuel. Después vienen los Reyes, antes de las Crónicas. Bueno, y si no lo encontró, pongamos atención acá entonces. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria. Mire lo que dice, coloquemos harta atención en esto. Dice, era varón grande delante de su señor. O sea que el rey lo tenía en alta estima. Dice, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero tenía un problema. ¿Y cuál era? Era leproso. Está aquí. Dice que era leproso. Entonces este hombre tenía un problema. Dice, y de Siria había salido bandas amadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha. Que esta muchacha luego se convierte en la sierva de Naamán. Y este dijo a su señora, si rogare mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Habla de Eliseo, que estaba en el pueblo de Samaria, y en muchas ocasiones Asiria tenía problemas con el pueblo de Israel. Habían combatido algunas veces. Dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así, y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Él llevaba regalos para Eliseo.
tomó también carta para el rey de Israel, que decían así: cuando ¿sí? Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que los sane de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Él pensaba que Naamán o el rey de Asiria le estaba mandando cartas para que ellos pudieran combatir. Pero la verdad es que este general del ejército quería ir donde el profeta para ser sanado. Y mire lo que dice en el 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Pero mire lo que pasa. Dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Eliseo, o sea, Naamán, disculpe, llega con los regalos a la puerta de Eliseo. Llega a decir, y quizá no lo dice la Biblia, pero como él era grande y lo tenían en harta estima, y no solamente cualquiera, sino el rey y los de su ejército, porque era un general, pensaba él que Eliseo iba a correr y le iba a honrar o iba a presentarse. Pero mire lo que hace Eliseo. Dice: y luego, y estando en pie dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alcanzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y dice en el 12, dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Por qué se fue enojado? Porque, demos un ejemplo. Supongamos que Naamán era del Cajón del Maipo y vivía cerca de los ríos que son lindos. Entonces llega acá y Eliseo le dice: no, anda a bañarte al Mapocho. Entonces, primero Naamán piensa que Eliseo va a salir corriendo detrás de él, que va a colocar su mano, que le iba a limpiar, pero le dice: no, ni siquiera eso. Eliseo no tomó en cuenta, le mandó un siervo y le dijo que fuera y se metiera al Jordán y sería limpio. Y él se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque él pensó que iban a correr. ¿Por qué? Porque él tenía orgullo en su corazón. No lo dice la Biblia que él tenía orgullo, pero en la actitud que él tenía representaba un hombre orgulloso. Pero usted ¿cómo lo sabe? Porque mire lo que pasa más adelante. Él se fue enojado. ¿Pero por qué se fue enojado? Porque él lo manda a lavar a un río que él considera que es menos importante o quizás menos limpio que los ríos que hay en su tierra. Él mismo dice: yo pensé que él colocaría su mano y miraría al cielo, invocaría el nombre de Dios y sería sano. Pero no lo tomó en cuenta Eliseo. ¿Qué hace? Manda un siervo y le da la palabra. La orden era ir al río, pero él en su orgullo dijo: pero ¿cómo me va a mandar a un río si siendo que en el lugar donde vivo yo hay mejores ríos? Y se fue enojado. ¿A qué voy con todo esto? Que este hombre tenía una necesidad tremenda de lepra y estaba la solución, pero él en su orgullo enojado se fue. Teniendo una necesidad, él se fue enojado porque era un hombre orgulloso. Porque lo tenían en estima, porque era general del ejército de Asiria, porque había ganado unas par de batallas. Él creía que los hombres que Eliseo tenía que correr. Dios quería hacer el milagro, pero él se fue enojado porque no hicieron lo que él esperaba que Dios pensaba o el profeta pensaba que haría. Y lo peor de esto es que tenía una necesidad, pero no quiso y se enojó. Se amurró. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuándo más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio.
¿Era orgulloso Naamán o no? ¿Había altivez en su corazón o no? Pero ¿cómo voy a ir a bañarme a ese río? No creyendo en lo que Dios le había ordenado a través del profeta Eliseo. ¿Por qué? Porque él quería que saliera el profeta, pero no. Porque había orgullo en su corazón. Entonces, ¿qué hace Dios? No solamente lo limpia de la lepra, sino que lo limpia del orgullo que Naamán tenía en su corazón, demostrándole que no era como él quería, sino era como Dios quiere hacer las cosas. Dele palmas de alabanza al Señor. No es como nosotros queramos. No es como nosotros queramos. Es como Dios quiere hacer las cosas. Pero tenemos la bendición que si obedecemos, Dios nos puede limpiar y nos puede ayudar. Una consulta. No me responda a mí. ¿Usted cree que es una persona orgullosa? ¿O dice, me estoy orgulloso de mi humildad? Porque todos dicen, usted se considera una persona humilde y nadie responde. Pero uno dice, ¿seré alguien orgulloso yo? Vamos a verlo, espera un momento. Aquí le vamos a responder a través de la palabra. Entonces Naamán fue limpio porque obedeció y mató su orgullo. Ahora vamos a un segundo, que este es más aterrador, la historia de él, que es del rey Usías. Y esa historia se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 1. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 1. Y esto, ¿por qué es tremendo lo que pasa? Porque cuando Dios nos toma a nosotros, somos pequeños cuando comenzamos en la obra del Señor. Y como dice Isaías capítulo 1 en adelante, dice, tuve hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. La altivez nunca comienza en nosotros cuando nosotros quizás comenzamos. Muchas veces los que venimos del mundo, venimos con orgullo en nuestro corazón. Y Dios comienza, lo primero que el Señor comienza a tratar en nosotros es el orgullo. Es la arrogancia, porque Él para bendecir tiene que sacar y limpiar. El problema es que cuando comenzamos a obtener victorias, a obtener logros, Dios comienza a usarnos, vuelve a fluir el orgullo o la arrogancia o la altivez. Yo no sé si está aquí. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en el lugar de Amasías su padre. Pero mire lo que comenzó a hacer Usías, que no fue menor para nada. Nosotros aquí lo leemos y lo vemos, sí hizo eso. No, fue tremendo. Porque dice, Usías edificó a Elot y la destruyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías y de Jerusalén hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Pero mire lo que pasó, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en los días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Cuando nosotros buscamos a Dios, Dios comienza a prosperarnos. Y este hombre Usías que era el rey, muy joven, tenía capacidades tremendas. Dios lo comenzó a usar porque dice que él amaba la agricultura y era muy astuto, era muy sabio en lo que era la agricultura. Mire, lo podemos leer, dice, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó y salió y peleó contra los filisteos. Y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnía y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Venció a los filisteos, a los que hacían batalla contra Israel. Dice, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presente a Usías. Y se divulgó la fama hasta, mire, se hizo famoso.
Si en ese tiempo hubiera habido YouTube, redes sociales, estaría en todas las páginas de YouTube, estaría en Instagram, estaría en Facebook, tendría likes, tendría seguidores. Se hizo famoso porque Dios estaba con él. No era porque Uzías era bueno, era porque Dios estaba con él. Dios comenzó a abrirle puertas. Dice, edificó también Uzías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo mucho ganado. Así en Cefela como en Las Vegas y viñas y labranza. Así en los montes como en los llanos fértiles. Dice, porque era amigo de la agricultura. No solamente era cualquier rey, ganaba batallas, era guerrero. Y también era amigo de la agricultura. Dice, y tuvo Uzías, y también tuvo un ejército tremendo, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la... Fue tremendo Uzías. Ganó batalla, era agricultor. Lo tenía todo, Dios estaba con él, Dios caminaba con él, él hacía la voluntad de Dios y Dios lo prosperó en todas las áreas. Dígame que Dios no es así. Cuando uno camina con Dios, Dios comienza a prosperar, Dios comienza a abrir puertas, Dios comienza a abrir portones tremendos de bendición en todas las áreas, no solo en lo material, en lo espiritual, en todo. Uzías no era nadie. Y Dios lo prosperó en todo lo que hizo, en todo lo que emprendió, donde se ganó, abrió cisterna, era amigo de la agricultura, hizo naves tremendas, hizo tanques de guerra, lo hizo todo. Fue tremendo Uzías. Pero hubo un problema. Adivine cuál. Mire lo que dice el 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón. ¿Pero para qué se enalteció? No siendo nadie. Siendo solamente un muchacho de 16 años. Cuando comenzó a reinar. Comenzando quizás de cero. Dios le prosperó en todo. Dice que mientras él buscaba a Dios, Dios le prosperaba en todo. Pero dice que cuando ya fue fuerte, cuando se vio que tenía todo, quizás se sentó un día en su sillón de rey y miró y dijo, mira todo lo que he logrado, mira todo lo que he hecho, mira todo lo que he conseguido. Quizás hasta dónde he llegado. Porque el problema del orgullo o de la altivez de corazón es que nosotros comenzamos a creer que somos nosotros y no es Dios. Yo me va mejor en el trabajo o tengo mayores ventas porque yo soy buen vendedor. No, es Dios que abre puertas. No, se me abrió un portón tremendo. No, fue Dios el que abrió esa puerta. Estoy siendo prosperado. No, fue Dios que te está prosperando. El problema es que nosotros pensamos que somos nosotros. ¿Y por qué? Porque nos olvidamos de donde Dios nos sacó. Yo no sé si está aquí. Su corazón se enalteció para su propia ruina. Y me gustaría poner atención en lo que dice, no lo busque usted, mire, quédese ahí nomás, en Proverbios capítulo 16, verso 18, dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Dice, ciertamente no quedará impune. Nosotros muchas veces nos enfocamos en otros pecados, pero el pecado de ser altivo, de ser soberbio, de ser arrogante, Dios lo mira como abominación. Dice la Biblia que antes del quebranto es la soberbia. Antes que nosotros seamos quebrantados, hay soberbia en nuestro corazón. Y antes de la caída es la altivez de espíritu. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar si soy un altivo? Si soy un soberbio de corazón. Pero mire lo que... Esperemos un momento, mire. Ojo con esto. Primero vimos Naamán. Que cuando él dejó de pensar lo que estaba pensando y obedeció a la voz del profeta, fue limpio de la lepra. Pero mire lo que le comenzó a pasar o a suceder al rey Uzías. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina,
porque se rebeló contra Jehová su Dios. Se rebeló, no se revela antes, no. Cuando el corazón de nosotros se enorgullece, se coloca altivo, nos comenzamos a rebelar contra Dios. ¿Y para qué voy a ir a la iglesia? ¿Y para qué me voy a congregar? ¿Para qué voy a estudiar si me manejo? Soy el broche de oro. ¿Para qué voy a orar? Altivez de espíritu. El otro problema, ¿cómo nosotros podemos identificar cuando encontramos que todos los otros mensajeros son malos y yo soy buen predicador? No, no predica también. Y pensamos a mirar a todos en menos. Estamos en orgullo. Mire lo que le pasó. Dice, y se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para la gloria delante de Dios. ¿Cómo sabemos que tenemos orgullo, que tenemos soberbia, que estamos altivos? No escuchamos los consejos. Le están diciendo, Usías, no entres. No entres. No te corresponde a ti. Le corresponde a los sacerdotes de la descendencia de Aarón el quemar incienso, pero él entró igual. ¿Por qué? Porque no escuchaba, porque era orgulloso, porque se había enaltecido, porque se olvidó de donde Dios lo sacó, se olvidó que él le había prosperado, se olvidó que él le abrió puertas, se olvidó quien estuvo con él en la agricultura, se olvidó que en el que ganó las batallas por él, se olvidó que él le prosperó en toda la área y entró igual y no le importó, porque era soberbio, porque era altivo, porque su corazón se engrosó, se enalteció, no escuchó. Otro síntoma de alguien que es altivo, no escucha consejo. No escucha cuando le están diciendo, lo estáis haciendo mal. ¿Qué deberíamos decir nosotros? Amén. Tratar. Y yo con esto me di cuenta que también soy orgulloso. Y que también soy altivo. Este es nuestro espejo, porque cuando nosotros nos miramos y pensamos, y miramos a otro que es peor que nosotros, no, estoy bien yo. Pero cuando nos miramos a este espejo, que es la palabra del Señor, el Señor nos dice, no estás caminando bien. Y dice, así el rey Usías fue leproso. Uno, por obedecer, fue limpiado. Otro, por desobedecer y enaltecer su corazón, fue leproso. Pero mire lo más triste de esta historia. Dice, y así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Sabe cómo terminó Usías o no? Solo. Así termina la gente arrogante. Así termina la gente orgullosa. Así terminan los altivos de corazón, solo. Dígame usted, ¿era el plan de Dios dejarlo solo? ¿Era el plan de Dios que él gobernara hasta sus últimos días y estuviera en el trono porque lo estaba haciendo bien? ¿Era el plan de Dios que estuviera leproso? Para nada. No era el plan de Dios. Pero él se enalteció. Y la Biblia dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída es la altivez de espíritu. El que es soberbio no quedará impune. Es un pecado que Dios aborrece, que Dios odia, que Dios desprecia. Es un pecado que a Dios le repugna, le da asco la soberbia de ojos. Ser altivo del corazón. ¿Está aquí? Yo sé que están contentos. Los orgullosos no dicen amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Amén también. Como orgullo. Tengo un montón de textos que hablan del orgullo. ¿Fue tremendo lo que le pasó a Usías o no? Y es triste la historia. Porque teniéndolo todo, lo perdió todo. Ahora, pero eso fue al rey Usías, ¿no? Es que esto es para nosotros. Si eso es lo más tremendo de la palabra, que si el Señor nos habla a nosotros, es porque es para nosotros. Ahora mire, nos vamos a poner un poquito más entretenidos. Características de una persona orgullosa. No me van a decir amén. Primera característica.
se engaña a sí mismo. Yo sé que usted no va a decir amén. Yo cuando lo vi dije, ya estoy. Mire, pongamos atención, si usted está en esta lista, es una persona orgullosa. Es que por eso es que Dios nos habla, po. Para que nosotros podamos salir de eso y volvernos a Dios. Se engaña a sí mismo. Ahora mire, la psicología dice que el origen de una persona soberbia puede reincidir en una gran inseguridad y baja autoestima. Aunque parezca contradictorio. ¿Por qué? Eso es lo que dice la psicología. ¿Por qué? Porque la persona que es orgullosa, que es soberbia, que es altiva, tiene tan baja la autoestima que muestra una personalidad que no es, para poder aparentar delante de las personas. Entonces, por eso la primera característica, se engañan a sí mismos. Esta va a estar buena. Dice, tienen que decir siempre la última palabra. Nunca pierden. Tú tampoco. Sí, amén, para mí también es Señor. Era primero para mí. Y me acordé cuando uno discute con la esposa. Yo sé que ustedes nunca discuten. Pero yo en ocasiones he discutido y siempre uno quiere ganar. Yo digo la última palabra. Venga nomás, hermano. Venga. Tiene que decir siempre la última palabra. Nunca pierde. Nunca pierde. Siempre las quiere ganar todas. No puede guardar silencio, no. Tengo que ganar. Yo cuando veo a alguien discutir con su esposa, le digo, no, hermano. No hay caso. Da favor nomás, porque no vaya a ganar nunca. Las mujeres dicen amén. Esta también está buena. Le cuesta pedir perdón. ¡Ay, santo! No veo a nadie danzando esta noche. Oh, el Señor me costó. Yo cuando vi esto dije, no, yo soy orgulloso. Si usted está en esta lista, tiene algo de orgullo. ¿A cuánto nos cuesta pedir perdón? ¿Siento que cuesta? ¿Y por qué tengo que pedirle yo perdón si Él me hirió a mí? Pero si Él habló mal de mí, ¿por qué tengo que ir yo? El Señor dice, si vas a dejar tu ofrenda y te acuerdas en el camino de que tu hermano tiene algo, no que tu hermano tiene algo contra ti, tú ve y pídele tu perdón. Y después de eso, venga a dejar su ofrenda. Pero la persona que es orgullosa, le cuesta pedir perdón. A mí también me cuesta pedir perdón. Ya yo me di cuenta que soy un orgulloso. ¿Nos cuesta pedir perdón? ¿Nos cuesta o no nos cuesta? Se siente amenazado su ego fácilmente. Nadie lo puede pasar a llevar. El ego se siente amenazado. Esta igual está buena. Mire, ponga atención y gocémonos. Dice, habla frecuentemente de sus logros pasados. No, yo lo hice, pero yo me acuerdo que en el año tanto yo también hice esto. Lo que hablaba el otro día el hermano, a mí me duele un pie, no, a mí me duele el cuerpo entero. Hasta en la enfermedad queremos ganar. Habla siempre de sus logros. Es autorreferente. No, yo primero. No, pero yo me acuerdo cuando yo lo hice. Pero yo lo hago mejor. No, yo soy mejor predicador. No, yo canto mejor. Si uno llega atrasado, yo llego más atrasado que tú. Ese soy yo. Intenta, vamos en el 6, quedan 20 más. No, si no quedan muchos. Dice, intenta no pedir ayuda. Naamán, ¿qué necesitaba? Un milagro, una ayuda. Pero él no, enojado se fue. Y eso también me ha pasado a mí, que muchas veces he necesitado ayuda y no la pido. Una por no molestar y otra porque para que no piensen
de que tengo alguna necesidad. Y eso también es parte de orgullo. No quiero molestar. No. Alguien que intenta nunca pedir ayuda es una persona que también hay parte de orgullo en su corazón. Siente la voluntad de siempre tener el control de las situaciones. No puede perder el control, siempre tiene que tener él controlado las situaciones. Es autorreferente. Yo lo hice. Yo lo logré. Yo lo hice. Nadie lo hace como yo. Yo lo hago siempre bien. Y el último dijo amén, el diablo allá afuera no recibe consejo de nadie. Como le pasó a Usías. Le estaban diciendo no entre al templo. Tú no tienes permitido prender incienso. Pero él entró igual. ¿Estamos aquí? Amén. Proverbios capítulo 8, verso 13. Dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Proverbios capítulo 8, verso 13 dice eso. Mire lo que dice Proverbios 21, 4. ¿No? Y el Señor es que habla mucho de esto. Proverbios 21 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impío, ¿qué son? El orgullo, la altivez de corazón es pecado delante de Dios. Es que nosotros somos buenos, y generalizo sí, para mostrar ciertos pecados. Pero hay pecados que están dentro del corazón también y que son, y no son solamente pecados, son pecados que el Señor aborrece y que el Señor abomina, que el Señor no soporta, y ese es el orgullo, es la soberbia, es la autosuficiencia, es creer que yo puedo hacerlo. Por eso me gusta Jesús, porque Jesús era humilde. Siendo Dios, siempre dependió de su Padre. Todo lo que hizo fue porque su Padre le mandaba y le ordenaba. Incluso cuando él iba a morir y no quería quizás morir por lo que venía: Señor, quiero que esta copa pase de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él nunca dependió de sí mismo, siempre dependió de su Padre, siempre dependió de lo que Dios le hablaba. Y eso debemos hacer nosotros, porque el orgullo nos aleja de Dios, la soberbia nos aleja de Dios, la arrogancia nos aleja de Dios. Y si queremos estar cerca de Dios, debemos quitar el orgullo, la soberbia, la arrogancia de nuestro corazón. Amén. Y hay muchos textos que son tremendos. Y el último personaje que vamos a ver está en Daniel capítulo 4, verso 29. Y a su nombre, ¿quién vive? ¿Está contento? Amén. Vamos a hablar de Nabucodonosor, siendo un rey que ganó muchas batallas, que tomaron cautivos al pueblo de Israel, que tenía un palacio tremendo. Si mal no me equivoco, él tenía el jardín colgante, que son una de las maravillas del mundo. Fue algo tremendo lo que él tenía. Pero mire lo que le pasó. Fue ¿cómo se llama? Autorreferente. Daniel capítulo 4, verso 29. Mire lo que dice. Al cabo de 12 meses, paseando él en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, él mismo dijo: ¿no es esta la gran Babilonia? Hasta ahí vamos bien. Pero mire lo que dice, que yo. ¿Estaba altivo o no estaba activo? No dijo que Dios. Yo edifiqué, yo edifiqué.
Autorreferente, el yo lo hice, el yo lo hago mejor, el yo siempre lo hago mejor, es que yo esto. Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de qué? De mí, de mi poder. ¿Y para la gloria de quién? La casa que yo edifiqué con mi poder para la gloria de mi majestad. Autorreferente. El yo lo hago mejor. Es que yo lo edifiqué mejor. Es que yo soy mejor maestro, yo lo hice mejor. Es que yo predico mejor. Es que gente que no era nada. Gente que no tenía nada. Gente que empezó de cero, de nada. Luego dicen y le roban la gloria al Señor. He escuchado personas decir, es que yo he predicado en los mejores púlpitos. Es que hay tanta soberbia, tanto orgullo en el pueblo del Señor. Y no hablo de generalizo, nos toca ver por redes sociales tanto orgullo, tanta soberbia. Y sí, tienen don, Dios los usa. Tienen el don porque Dios ama a su oveja. Pero dentro de su corazón están llenos de orgullo, llenos de soberbia. Es que yo predico mejor, es que yo lo hago mejor. Dios reprenda todo orgullo, toda soberbia de nuestro corazón. Que siempre podamos ser humildes, sencillos, que podamos reconocer que si algo tenemos, que si algo somos, que si predicamos, que si cantamos, que si tocamos, si hacemos algo, es porque Dios ha sido bueno, es porque su misericordia, es porque Él ha tocado nuestra vida y Él nos ha dado los dones. Si la misma palabra don significa regalo divino de Dios. Dele palmas de alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para mi majestad. Y mire lo que dice en el 31. Es que Dios ve las actitudes. Dios mira las actitudes. Dios le interesa mucho nuestras actitudes. Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey. Cuando vino una voz, ¿de dónde vino? A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Dice que el que es soberbio y altivo no quedará impune. Hay castigo. ¿Qué hizo? Afuera. Es que él pensaba que él era el rey, que él era el dueño, que él era el amo y el Señor. Y el Señor le dice, sí, tú eres el rey, tú eres el que está sentado. Rey Nabucodonosor, te dicen a ti, ahora eres quitado, ya no serás más rey. Y de entre todos los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él el dominio. Y Él le da ministerio a quien quiere, Él le da a quien quiere, Él coloca a quien quiere, Él coloca pastores, Él coloca evangelistas, Él coloca ministros, Él coloca coristas, Él lo hace, es de Él el dominio, es de Él el poder, Él lo hace como Él quiere. Dice, y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como pluma de águila y sus uñas como las de las aves. Fue un ermitaño, fue el primer ermitaño de la Biblia. Uñas grandes, pelo largo, comía como los animales. En la mañana le caía el rocío. Se convirtió casi en una bestia. Y debe haber pensado, ¿no era rey yo el que dije mi gloria? Allá donde estoy ahora. Lo bueno es que recapacitó. Y eso es lo importante. Dice, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé donde mis ojos. Porque el que es altivo, el que tiene ojo altivo, siempre mira hacia los demás. ¿No le ha tocado pasar de repente por lugares donde te miran de pie a cabeza? Me ha tocado, sobre todo las personas que relativamente van quizás para el sector oriente o se encuentran con gente de más dinero, porque el dinero también te entra en el corazón y te da orgullo. Uno se hace orgulloso. ¿Y para qué vamos a decir cosas si el orgullo todos tenemos? Son cosas que estamos combatiendo día a día. Día a día combatemos con el orgullo, con la soberbia, con la altivez, combatimos con la arrogancia. ¿Pero dónde miró? Ahí está la solución. Cuando somos arrogantes, cuando somos soberbios, mirar al cielo
Y mire lo que dice. Y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es siempre eterno, y su reino por todas las edades. Reconoció que en el que había dado el reino, reconoció que en el que tenía el poder, el que tenía el imperio, reconoció y miró al cielo y dijo: Señor, si eres tú, no soy yo no soy nadie. Y mire lo que pasó. En el 37 dice: y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos. Se dejó de glorificar él mismo. Alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos. Dice: porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con. Él es el que humilla. Dice la Biblia que él resiste a los soberbios. ¿Y a quién le da gracia? A los humildes. Y yo anhelo ser humilde delante de la presencia del Señor. Yo no sé cuánto anhelan humildad. Yo no quiero que Dios me esté mirando de lejos. Yo no quiero que el Señor me bote de aquí, de lo que Dios ha hecho en mi vida, por la soberbia, por la arrogancia, por la altivez que hay en nuestro corazón, por mirar a los demás en menos, por creerse superior que otros, creerse que uno es más que otro. Dios mira a los humildes, Dios mira a los sencillos, Dios mira a aquellos que reconocen. Por eso en su palabra dice que el que quiera llevar... Mire, aquí lo tengo anotado. No lo tenía anotado. Él dice: a los mansos y humildes de corazón. A los mansos y humildes de corazón. Esos son los que ve el Señor. A los que son sencillos. A los que llevan el yugo. Dice: aprended de mí. Ahí me acordé que soy manso y humilde de corazón. Hay que aprender del Señor a ser manso y a ser humilde de corazón. Porque la única manera del Señor tratar con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, con nuestra arrogancia, es en medio de los procesos, en medio cuando el Señor se aleja de nosotros, pero nos sigue mirando, pero nos mira de lejos. Pero yo no sé cuántos hoy día levantan su mano y dicen: Señor, yo quiero ser humilde, quiero ser sencillo, quiero, sí, Señor, quiero reconocer que tú eres el que me lo ha dado todo, el que ha hecho todas las cosas. No me quiero olvidar de lo que tú has hecho en mi vida, de lo que has hecho. Y esta palabra primeramente es para mí. Ahí tenemos 3 ejemplos de reyes que se ensoberbecieron, de 2 reyes y se fueron orgullosos, altivos, y Dios los tuvo que humillar y tuvieron que reconocer. Uno no reconoció y fue soberbio y terminó con lepra. Otro fue limpio de la lepra por obedecer la palabra de Dios, y otro tuvo que reconocer que hay un Dios siempre eterno, que es el que lo da todo, que es el que hace todas las cosas, y Él es el imperio y es siempre eterno. Yo no sé si hay alguien que pueda decir amén. Mateo 11:29, ahí salía: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Primera de Pedro capítulo 5 verso 6 dice: humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Amén. En la humildad, en la humillación está la bendición. Colóquese en pie, mi querido hermano. Amén. Hay una palabra que me gustó mucho, que sale en Deuteronomio capítulo 8 verso 11. Yo la voy a buscarla. ¿Quién vive? Y a su nombre. Cuando el Señor le habla al pueblo de Israel. Yo no sé si el pastor me podría ayudar con alguna melodía, por favor. Dice: amonestación de no olvidar a Dios. Y le habla al Señor al pueblo de Israel a través de la ley. Y mire lo que le dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dice: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y mire lo que dice: y se enorgullezca tu corazón. Le dice: no te olvides de cumplir mi palabra, que yo soy el que te ha bendecido. Cuando comiences a prosperar,